La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Arturo Gallegos es expresidente del Instituto de Participación Ciudadana. Arturo, un gusto saludarte. Muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Marcela y Juan, muy buenos días. A tus órdenes, Juan. Gracias, Arturo. Pues para conocer tu análisis de los pros y contras del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, esto con el fin de capacitarse en un empleo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero, empezando desde el principio, o sea, tenemos 20 y tantos millones de personas que no tienen resuelta su situación laboral, llamémosle, no tienen un futuro claro y se están tratando de hacer pues algunos proyectos para resolver ese problema. Yo en lo personal no comparto la forma en que lo están manejando porque los están condenando a ser empleados de alguien, porque los están condenando a meterse a un empleo. Yo pienso que el crecimiento de los países no depende de los empleados, depende de los empresarios. Aunque sea tener una tajería, es una actividad unipersonal o de una pequeña empresa que genera riqueza. Ser empleado requieres de una institución mayor que te dé un trabajo y dependes absolutamente del trabajo. Eso es un enfoque que a mí me parece incorrecto. Estás tratando de crear más empleados cuando en el mundo no va a haber empleo. Estás tratando de generar más maestros cuando en el mundo no va a haber niños. Creo que vamos al revés de lo correcto. Yo considero que en la colonia se hizo un ejemplo que todavía es vigente. Tata Vasco, así le decían, en Michoacán hizo en cada pueblo un oficio, no otra cosa. Y en cada pueblo de Michoacán uno hace guitarras, otro hace cueros, otro hace cobre, otro hace mil artesanías, 1000 actividades personales, productivas. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se debe buscar, no meterlos a una empresa para que aprendan, porque el futuro de las empresas es hacer todo con robots, no hacerlo con personas. Educar a toda una persona para que use las manos es un contrasentido. Lo que tiene es un cerebro. Estamos vendiendo mano de obra cuando debemos de vender y de desarrollar cerebros que generen producción. Ese es mi pequeña juicio de la situación. Creo que el enfoque es inadecuado porque es un enfoque jalado por la historia. La consigna de mejor enseñarlos a pescar que darles el pescado. Sin embargo, aún así, este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues ha tenido algunas experiencias nada gratas, porque no es solamente esto que tú dices, que sería lo ideal. Es decir, en lugar de darles un empleo, bueno, pues capacitarlos para que ellos mismos se autoempleen y creen su propia microempresa y generen riqueza. Pero el problema está que se han dado algunas situaciones como el hecho de patrones que les dicen, mira, te voy a dar el empleo, no tienes por qué venir, nada más móchate con un porcentaje de lo que te van a dar. Y tú te quedas con el resto y no tienes necesidad de venir, gástate el dinero en lo que quieras y no trabajes, eso por un lado. Y por el otro, también, bueno, pues el hecho de cómo estos jóvenes no están recibiendo el sueldo directamente del patrón, pues dice, no tengo por qué obedecerte a ti porque el que me paga es el gobierno. Exacto. Mira, estuve oyendo un poquito antes de entrar lo de la corrupción. Mira, la corrupción parte de todas las clases sociales, de todos los estamentos de la sociedad. Primero, el que está arriba y tiene manejo de capital, de un dinero, lo maneja por ahí la corrupción. Pero tan corrupto es él como el maestro que teniendo una plaza no enseña, o el trabajador que teniendo un empleo no produce. Generalmente cuando una empresa ve a un trabajador que no produce, lo corre. Pero ¿qué sucede con un maestro que no produce? No lo puede correr porque los sistemas están mal enfocados. Los sistemas están enfocados en producir trabajo
asegurarle al profesor una plaza de por vida. Eso no existe en el mundo. Tener un trabajo de por vida es algo que va en contra de la lógica. Tiene que haber una competencia, porque si no hay competencia, hay incompetencia por definición. Yo quisiera que los pilotos que llevan al señor presidente vinieran de ese sistema que está proponiendo, donde no va a haber reprobados. Yo quiero que los pilotos que manejen su avión sean pilotos que no pasen exámenes y no se capaciten, y lo operen médicos que no pasaron por exámenes. Eso es lo que vamos a acabar teniendo. ¿Qué va a pasar? Véanlo hacia adelante. Esto, como muchas cosas, son medidas inmediatistas para resolver problemas coyunturales, para ganar la siguiente elección. No es una propuesta que mejore la situación del país en ninguno de los aspectos. Yo tengo 2 ejemplos. En Estados Unidos se pusieron, estoy hablando de medicina, se pusieron a controlar la oferta. En el año 1900 cerraron más de 100 universidades, y ahorita una enfermera capacitada gana $100,000. Pero, ahora voy a lo malo, como la educación es privada, la educación profesional, y cuesta en general privado mucho dinero, no todas son educación pública. Entonces, el sistema de salud en Estados Unidos cuesta $25,000 por persona al año incorporarte al sistema de salud. Aquí no se gana $25,000 la mayor parte de la gente al año. ¿Sí me explico? Sí, aquí perfectamente. Controlamos la demanda. Son 2 sistemas quebrados. Los 2 están mal, ninguno está bien. Tenemos que buscar una solución para nosotros. ¿Cuál sería la solución más obvia? Para mí, enfocarnos en los oficios, Juan. Es decir, tú cuando quieres un plomero, no consigues un plomero certificado, rara vez. El carnicero que corta la carne es un matarife que aprendió el oficio, no tiene capacitación de eso. Ni el cerrajero, ni el tapicero, ni el camarero, ni el herrero, ni el sastre, ni el peluquero, ni el panadero. No hay oficios, es muy raro que haya oficios. Eso sería la creación de microempresas, de personal que tuviese un mini negocio que le diera suficiente para comer, y con eso resolverías en un principio el problema. Y después, en un ambiente de competencia, no de incompetencia, pues el que tenga la mayor capacidad va a empezar a trabajar con los otros, o va a empezar a emplear los otros, o se van a hacer cooperativas, pero nadie te está dando el dinero, te lo tienes que ganar tú con tu trabajo. Lo que están planteando es que alguien te pague. Este sistema ya se acabó, ya no va a haber trabajos, Juan. Y es una cuestión, de sentido común. Esto que tú dices, Arturo, es completamente válido, porque hay una situación en la que se debe analizar la relación costo-beneficio, es decir, cuánto nos cuesta a los mexicanos, porque sale de nuestros impuestos todo ese pago a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para darles ese apoyo, pero qué beneficio tiene para el país. Y a final de cuentas sucede ya los casos que habíamos mencionado, en el sentido de los que pues no van a trabajar y le dan un moche al patrón y ellos se quedan con lo demás, o otras tareas que no están permitidas en el programa, como las relacionadas con la seguridad de las empresas, la limpieza y la asistencia personal, y sin embargo, como no hay quien supervise, le dicen, bueno, pues ponte a barrer ahí para que cumplas con tu chamba, y sin embargo, pues no se les capacita para que se queden a trabajar ahí, que ese es el objetivo del programa, y a final de cuentas es un dinero que se pierde, en lugar de invertirlo precisamente en la creación de centros de capacitación para oficios, o la creación de microempresas que los permitan autoemplearse. Sin embargo, eso es mi visión, totalmente como lo estás planteando. Sí. Sin embargo, no parece haber esa intención. Ahora, ¿hasta qué punto consideras tú que la intención, a final de cuentas, sea preparar a futuros votantes, que serían estos becarios, que su objetivo sea únicamente ganar los comicios y no tanto el hecho de prepararse, de capacitarse, y bueno, que sea un fin muy diferente al que se tiene programado originalmente? Mira, ojalá, yo siempre cuando fui presidente de Coparmex, yo siempre decía, ojalá lo que usamos en política lo usáramos en economía. Es decir, estos programas políticos que tienen como finalidad ganar puestos
políticos inmediatamente porque estás comprando votos baratos, ¿sí? Yo te quiero poner un ejemplo de siguiendo la tesis que te estaba platicando. Yo soy médico, yo tengo una especialidad, pero tengo familiares que son médicos, trabajaron, estudiaron 7 años y ganan 20 pesos por consulta. ¿A eso quieren que lleguen los demás? ¿A eso quieren que lleguen todos? Ese es el camino. Son personas que sí fueron a la universidad, que sí aprobaron su profesión, que no pasaron los exámenes y tienen que ganar 20 pesos por consulta. Y eso que tienen un título, el más largo de todos, el de médico. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir a la causa de la causa, Juan. Estamos basados en un falso dilema. El falso dilema es que seguimos viendo hay una derecha y hay una izquierda, hay un capitalismo y hay un comunismo. Ignora a la gente, porque no es del dominio público, que es la misma raíz, el capitalismo y el comunismo. No leen, no se preparan. Te voy a dar 3 títulos que les podrían cambiar la visión del mundo a las personas. Primero, quisiera que escucharan un libro que son como 16 horas de audiolibro si la quieren escuchar, pero vale la pena. Se llama Historia Secreta del Sistema Educativo por John Taylor Gatto, con doble T. Ahí te va a explicar que el sistema educativo de Estados Unidos no estaba hecho para educar a la gente para ser empresario, sino para quitarle la capacidad de ser empresario y hacerlo operador de fábrica. El sistema educativo americano se basó en la educación prusiana y en la educación de castas de la India. ¿Sí me explico? Estamos hablando de Estados Unidos. En América Latina, la educación estaba en manos de los jesuitas y los corrieron en la educación. Entonces, si no entiendes ese origen de la educación, ahora vámonos al origen. Es muy importante entender, y hay que ver a un autor que se llama Anthony C. Sutton, con doble T, que habla de lo siguiente. Se llama, ahí están, pueden ver puros videos. Wall Street, los nazis y los bolcheviques. ¿Qué quiere decir? Hay una relación, el capitalismo generó al comunismo con dinero de los Estados Unidos y de los ingleses, pagaron la Revolución Rusa, está documentado, por favor revísenlo. ¿Qué hicieron? Tienen una acción, generaron una reacción y controlaron la acción y la reacción. Ese es un proceso dialéctico. Todo el mundo cree que los comunistas eran enemigos de los capitalistas. No es cierto. Los capitalistas generaron hasta a Hitler. Lo subvencionaron hasta 1944 y los capitalistas generaron a los comunistas, les pagaron para que hicieran la Revolución Rusa, y la gente cree que hay diferencia entre un comunista y un capitalista. Es falso. No hay un conocimiento de la historia. Para entender la historia actual, tienes que ir a la escuela de Frankfurt, al Círculo de Viena. Tienes que entender que todo esto está conducido, es científicamente conducido. Estamos juzgando un falso dilema. ¿Sí me explico, Juan? Sí, perfectamente. Esto no está, y todo el mundo te va a decir que es falso lo que te estoy diciendo, que por favor lo lean y lo estudien. Si no lo saben, van a ser borregos, porque para eso se hizo la educación, para generar borregos y controlarlos. No sé, te digo, estoy diciendo cosas que no te van a enseñar en la escuela, porque la escuela está para generar y mantener un sistema. Y ese sistema es el que tenemos, borregos, generar masas de gente sin crítica, sin pensamiento crítico, ni autoestima, ni autocrítica. Sí, gente que no piensa. Está documentado, Juan, no lo estoy inventando. Uh-huh. No, definitivamente, y bueno, pues sí, en ello coinciden muchos de los analistas de los sistemas pedagógicos, y no nada más en Estados Unidos, ¿verdad?, sino también aquí en México. Bueno, pues crear generaciones de subdesarrollados educativamente hablando, gente que obedezca, que no piense, que no tenga un espíritu analítico y crítico, y que exija sobre todo. Bueno, pues así es, por desgracia. Arturo Gallegos, expresidente del Instituto de Participación Ciudadana y de Coparmex Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias, Juan, por la oportunidad. Buenos días.